Queridos amigos, bienvenidos a Grada VIP, a un nuevo capítulo donde vamos a hablar de un equipo nórdico, de un equipo del norte que hizo historia, al que su gran presidente, uno de los más importantes del fútbol español, Antonio, va a estar aquí con nosotros en Grada VIP. Así que vamos rápidamente, Antonio, a contar quién es y a decir que lo tenemos con nosotros. Vamos a hablar de César Augusto Lendoiro, un personaje de aquellos presidentes que junto a Gil, Caneda, Teresa Rivero, Lopera, Gaspar animaban el cotarro en los años 90, que era un deporte más divertido que el de ahora, que está todo más enlatado y tal. Y vamos a irnos a aquella Galicia post Operación Nécora, que era una zona con mucho paro, la gente emigraba mucho y de repente el fútbol le devuelve la ilusión y aparece con el Super Deport dirigido por Arsenio Iglesias, el Bruso de Arteiso, y cambia el fútbol. O sea, un equipo tan modesto que de la nada casi es campeón de Europa. Le faltaron unos minutos contra el Oporto para ser el campeón de Europa. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Augusto César Lendoiro. Muy bien, la verdad que no puedo quejarme. Todo bien, correcto. Todo bien, me alegro mucho. Quería preguntarle, lo primero es lo que le viene a la memoria ahora mismo cuando le preguntan de la Liga del Deportivo de La Coruña. Bueno, es un momento verdaderamente especial en la vida deportiva de uno, ¿no? Se acaba de celebrar, ¿no? Los acontecimientos propios y actos muy alegres, muy simpáticos, muy de todos, ¿no? Precisamente que el título un poco era ¿cómo me voy a olvidar que el Deportivo ganó la Liga?, ¿no? Los chavales decían, fue lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? O sea, eso yo creo que lo engloba todo, ¿no? Es un momento especial en la vida de infinidad de coruñeses, deportivistas de todo el mundo, gallegos que estaban, bueno, pues muy alejados de su tierra y que pudieron disfrutar de hace 25 años exactamente de una fiesta inenarrable para los coruñeses. Yo creo que la fiesta más grande de la historia de la ciudad, seguramente, ¿no? Augusto, y le quería preguntar antes de pasarle con mi compañero Antonio Olaya, para usted, ¿quién fue la figura más decisiva de aquel Deportivo de La Coruña? No creo que haya una figura decisiva especial porque era un grandísimo plantel de jugadores, de técnicos, de directivos, de la afición. O sea, el otro día en uno de los actos yo cerraba un poco el acto diciendo, con la afición que tenemos, con estos jugadores, porque estaba una serie de jugadores allí representados, ¿cómo no íbamos a ganar la liga, no? O sea, no tiene un nombre propio esa liga, porque sería injusto. Yo creo que era una enorme plantilla, una plantilla excepcional y comandada desde el punto de vista técnico por Javo Irureta muy bien y desde el punto de vista deportivo por un equipo que yo tenía de Champions, ¿no? Los directivos míos eran todos de la cantera deportivista, de la cantera coruñesa, todos veníamos procedentes del fútbol modesto, ¿no? Porque hay también canteras de directivos, no solamente hay canteras de jugadores, y a veces se habla de entrenadores, creo que está muy de moda la cantera del País Vasco en ese aspecto de entrenadores que están destacando mucho por todo el mundo. Pero había en ese momento en el Deportivo una cantera de técnicos, por un lado, pero del mundo del fútbol, pero no técnicos de dirigir partidos, sino técnicos de cómo organizar el fútbol, porque lo conocíamos desde hacía muchísimos años. Yo a los 15 años ya era presidente del Ural, del club de fútbol, que sigue siendo todavía uno de los grandes equipos infantiles y juveniles de la ciudad, ¿no? O sea, de Galicia y un poco de España también por la historia que tienen. Por eso, quizá yo le daría esa representatividad, porque para lo bueno y para lo malo, los consejos de administración, las juntas directivas se llevan lo bueno, se lo daría a mi grupo de trabajo, o sea, de esos directivos que habían empezado muchos años en el fútbol modesto, ¿sí? Y que después se vieron coronados con ese título de campeón de liga, porque yo siempre digo, ¿no?, que el fútbol modesto y el profesional
es lo mismo, pero el profesional cargado de millones, ¿no? Buenas tardes, presidente. Antonio Laya. Hombre, ¿qué? Le quería preguntar una cosa porque estamos hablando de la Liga y la Liga es como un culmen de aquel superdeport de los años 90 que irrumpió en el fútbol y cambió el fútbol español en muchísimos aspectos. Y posiblemente sea una de las mayores hazañas que ha habido en el deporte español. Un equipo pequeño pasa a convertirse en un equipo referente en Europa, con partidos memorables también en la Champions, no solo en la Liga local. ¿Puede contarnos usted cómo un equipo que pasa de segunda a primera le cuesta mantenerse en el año 91-92, salvándose en la penúltima jornada, creo, contra el Atlético de Madrid, y al año siguiente empezar a convertirse en un equipo de referencia y a mitad de la década de los 90 tener a referentes del fútbol mundial como podían ser Bebeto, Mauro Silva, gente que era campeona del mundo? ¿Cómo consigue usted ensamblar un equipo de esa magnitud? Pues un poco de la forma que estábamos hablando, ¿no? Yo empecé en el fútbol infantil, pues casi siendo de la misma edad que los jugadores que dirigía, y hacías un poco de todo, ¿no? Hacías de presidente, de entrenador, de utillero, de encargado de gestionar las fichas, un poco hacías de todo. Y como yo, pues todo este conglomerado de personas que me ayudaron eran de otros clubes modestos que pasaron de ser de rivales a grandes amigos y apoyarme en ellos. Y yo tenía, eso sí, un claro concepto digamos, de ganador. El Ural era ganador, el Liceo de Hockey sobre Patines que presidí durante después muchos años también era un club súper ganador en títulos de España, de Europa, del mundo. Y pensaba decir, bueno, porque a mí lo que me atraía de verdad era el fútbol, no el hockey sobre patines. Nunca, no es que no hubiese patinado nunca, que patiné mucho en mi vida, pero nunca me había puesto unos patines. Era un hombre de fútbol, ¿no? Hombre de fútbol y un hombre ganador. Y eso, si lo hemos hecho en el fútbol modesto, si lo hemos hecho en el hockey sobre patines, ¿por qué no lo vamos a intentar y poder hacer en el fútbol, ¿no? Y así fue como nos fuimos metiendo, después de hacernos cargo de un club que estaba en un momento muy, muy, muy delicado, tanto deportiva como económicamente, fuimos subiendo de nivel y eso, llegamos a tener ese gran equipo. Empieza ese periodo, verdaderamente le podíamos llamar un poco el lustro de oro, el quinquenio de oro del Deportivo, que es del año precisamente del 99-2000 al 2003-2004, ¿no? O sea, justo los primeros 5 años que yo soy presidente profesional, es decir, hasta ese momento éramos todos aficionados y a mí como me deja la política, pues las peñas me piden que me incorpore como profesional, un salario muy importante, pero muy arriesgado, porque podía estar 6 meses, un año y para casa. Y entonces, durante todo ese tiempo lo que haces es concebir, ya eso sí, porque tenía exclusividad absoluta, no podía tener ni siquiera ocupaciones, digamos, gratuitas, como podía ser, pues no sé, la política, y ya no digamos nada, negocios o algo por el estilo. Tenía que dedicarme totalmente al fútbol, y así hice, y conseguimos pues todos esos logros, porque en esos 5 años fuimos campeones de Liga primero, fuimos 2 veces campeones de la Supercopa de España, tanto como motivo de ser campeón de Liga, como después en el centenariazo ser campeón de Copa contra el Real Madrid, y a continuación seguido pues la Supercopa, y después 5 años, esos 5 años fuimos equipo de Champions y finalizamos nuestro periodo con un partido trepidante contra el Oporto, que nos impidió jugar la final de la Champions del 2000.